Qué gusto que estés aquí para recibir verdad a través del resumen del Ágape en Vivo sesión 481, en donde somos invitados por Dios a recibir provisión por la enseñanza del Espíritu Santo. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 12 y 13. En este ágape, el Espíritu Santo revela e invita a cada hijo divino a vivir el proceso de ser provisto de todo lo que Abba nos ha dado, mostrándonos su función como maestro habilitador, designado para empoderar a cada hijo en ser manifestador de Dios. Dios está trabajando para habilitarnos a vivir la realidad de lo que ahora somos como sus hijos, manifestadores de Dios. El único problema que los hijos de Dios tenemos es no operar funcionando en la mente de Cristo. Es algo muy hermoso cuando una persona que nace de nuevo empieza a entenderse en la realidad que ahora le es provista. El contraste entre las dos existencias es absoluto. Y eso quiere decir que no hay nada en la esfera humana que se compare a la divina, no hay absolutamente ninguna cosa que pueda entrar de allá para acá. Y Dios está trabajando conforme cada uno aprendemos a permitirle que realice ese trabajo en habilitarnos para vivir la realidad que ya nos dio. Y esto es algo enormemente importante debido a que el único problema que tenemos los hijos de Dios es el problema de no poseer, no operar en la mente de Cristo. En otras palabras, seguir tratando de existir con la mente humana que desarrollamos en esa existencia, y aunque a esa mente le añadas toda la Biblia y te vuelvas un experto en saber dónde está qué cosa escrito y estudies humanamente la escritura, pues nunca te va a conducir a la vida divina, porque allí ese no es el método de Dios. El método de Dios única y exclusivamente opera por la enseñanza que da el Espíritu Santo. Estamos provistos para ser habilitados en ser hijos de Dios por la enseñanza que únicamente puede realizar el Espíritu Santo. ¿Ya estoy viviendo fe en esta promesa? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9. Quiero leerte en Primera de Corintios, el capítulo 2, cómo estás provisto y provista para aprender a ser, a funcionar como hijo de Dios. Primero, mira lo que dice el Espíritu Santo aquí en el versículo 9, Primera de Corintios 2, 9. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ponte ahí.
Sí, recuerda que el proceso de personalizar es el proceso de recibir, ¿sí? De ponerte a recibir lo que ya te fue dado. Si está escrito, se te ha dado, pero tú tienes que vivir el proceso de recibirlo. Entonces, cuando lo lees en la primera persona, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para mí, que le amo. Bueno, esto es provisión, ¿cierto? Todo provisto. No hay nada que tú requieras. Escucha bien la diferencia. De ninguna manera hay una promesa que diga que Dios te va a dar todo lo que tú quieres. Porque muchas veces lo que queremos es completamente opuesto a la voluntad de nuestro Padre y a lo que conduce a la vida. Pero lo que corresponde a la vida y a la piedad, si unimos esto a Segunda de Pedro, el capítulo 1, donde dice, todo cuanto pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado conforme a su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales su gloria y excelencia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas vengamos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, tu vida está provista. Tu existencia, no solo terrenal, sino eterna, está provista. Y no es un trabajo de ir al día, ¿no? Ay, ¿qué van a estar mañana mi hija o mi hijo? No, esto es algo eterno. Y por eso esto es muy importante que tú lo recibas. Pero mira lo que dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, nadie se las ha imaginado. Son las que Dios, Abba, Jesús y el Espíritu Santo en conjunto, en uno, han preparado para ti. El día que tú verdaderamente recibas esto en tu corazón, entonces ese día empieza tu vivencia en bendición. Porque todos venimos de una existencia en maldición, de carencias, de necesidades, de incapacidades, de limitaciones, de inseguridades, etcétera, etcétera, de ignorancia. Esa es maldición, esa es la existencia humana. En Efesios, el capítulo 1, dice que Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual. Y otra vez se remonta antes de la fundación del mundo. Entonces, aquí viene el reto, ¿no? ¿Le crees a Dios? Nuestro único sí, nuestro único amén, así sea, debe ser el ingreso y la permanencia en vivir fe, porque creerle a Dios es tomarle la palabra para vivir su fidelidad en cumplir en tu vida lo que Él ha declarado para ti. Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han subido a corazón de hombre son las que tú, Abba, Padre mío, has preparado para mí que te amo. Y cuando dices amén en tu corazón, le estás diciendo, aquí hacemos un contrato, tú y yo, Padre. Yo recibo esta promesa tuya. La vivencia de esta provisión es la verdadera adoración que vivo en mi espíritu al permitirle a Dios ser en mí. Aprendo a ser uno con Dios para que sea Él hablando sus palabras en mí, haciendo su voluntad y mostrando sus obras. Lo que no sale de adoración no sale de Dios. No estamos en la promesa de que se nos entreguen unos terrenos en alguna localidad geográfica. No estamos en la promesa de nada de eso. Tú y yo estamos en la promesa
de ser hechos conformes a Jesús. Cuando digo estamos, no estoy diciendo que tú ya hayas dado ese paso de estarlo viviendo, pero sí estoy diciendo que es la única promesa disponible. Que si tú quieres tener una relación correcta con Dios, de eso se trata la relación. Porque Dios no te ama parcialmente. Dios te ama absolutamente. Y para Él amarte es darte semejanza consigo. Eso quiere decir, Él no quiere tener una relación donde Él es superior a ti y tú eres inferior, lo cual para todos ha sido algo muy aceptable. Si en el contexto humano la divinidad es superior a la humanidad y la relación de la religión es precisamente eso, es una relación donde tú adoras a un ser supremo, te relacionas con un ser supremo, sirves a un ser supremo, eres bendecido por un ser supremo y toda esa ideología para nuestro Padre es aborrecible porque Él no quiere. Y por eso Jesús, hablando con la samaritana, le dijo, mujer, eso que tú describes de a dónde vamos a adorar a Dios, si en Jerusalén o aquí en el monte de Jacob, eso tiene fin. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre. ¿Te das cuenta? Y eso cuando en el ámbito terrenal y por causa de las religiones se ha abaratado y se ha corrompido el peso de esa palabra Padre, la pureza de esa palabra Padre. Por eso Jesús dijo, cuando tú ores, di santificado sea tu nombre, porque eso es tú pedirle a Dios, limpia mi corazón para que tu nombre en mí sea santo, para que yo viva puramente quien tú eres. Adorarán al Padre, pero ya no en lugares geográficos, sino en espíritu, porque Él va a estar presente en ti. Y no es una adoración de inferior a superior, sino es una adoración de comunión. En el último ágape terminamos en Isaías el capítulo 58, donde Dios nos habló de estas tres cosas que Él quiere establecer en nosotros en el proceso de ser habilitados, y es la eliminación de la autonomía que es parte íntegra de la naturaleza humana. Escucha esto, por favor. Toda vivencia de autonomía es enemiga de la comunión que se requiere para ser participante de la naturaleza divina. Y Dios tiene que liberarte y santificarte, y a mí, y a ti, y a todos, de autonomía. Y por eso en Isaías 58 dice, cuando dejes de andar en tus caminos, de hablar tus palabras y de hacer tu voluntad, entonces te deleitarás en Jehová. Entonces resplandecerá tu luz. Entonces se manifestará tu justicia. Entonces, ¿por qué? Porque, mira, tú puedes orar por horas y días y meses y años autónomamente. Tú puedes hacer todas las cosas que vemos hacer a los seres humanos para Dios. Cantarle, esto, aquello, pero estar naciendo de una fuente autónoma. Y por eso estamos entendiendo que como casa espiritual y sacerdocio santo ofrecemos sacrificios espirituales. ¿Qué cosa es eso? Es negarnos a toda obra y proceso autónomo, porque es en esa acción de
de prestarte, de presentarte. Escucha al Espíritu Santo, Romanos capítulo 12, dice, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si quieres un culto, ahí está. ¿Qué es eso? Es lo que estamos hablando. Es, no hables tus palabras, no hagas tu voluntad y no andes en tus caminos. ¿Cuál es la alternativa? Sé tú en mi Padre. Y si no se va eso a la fuente de todas las acciones, que es el pensamiento, entonces lo demás, si no sale de adoración, no sale de Dios. El Espíritu Santo es el único que puede remover de mí la mente carnal para habilitarme en vivir la mente de Cristo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Primera de Corintios capítulo 2, verso 12. Somos hijos, estamos provistos para hacerlo. Esta provisión no es casual, pero es completamente ajena a lo humano, porque son cosas que ojo no vio. Regresamos a 1 Corintios 2, que oído no ha oído y que no ha subido a corazón de hombre. Bueno, entonces, ¿cómo recibimos esto y cómo podemos aprender a vivirlo? Vamos a seguir escuchando al Espíritu Santo en 1 Corintios 2, verso 10 ahora. Ningún ser humano ha visto, oído o imaginado esto, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Personalízalo. Pero Dios me las reveló a mí. Y tú dices, pero a mí todavía no me lo ha revelado. Esto es fe. Ubícate en este derecho, en este regalo, en esta provisión. Y permítele a Dios habilitarte para vivir revelación. Aquí te dice quién es el responsable de entregarte esa revelación. Por el Espíritu. Eso que está preparado tiene que ser revelado. ¿Ves? Porque esta es la primera operación del Espíritu Santo. Porque el Espíritu, sigo leyendo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y viene una explicación de esto, de qué es esto de escudriñar lo profundo de Dios. Y nos da este ejemplo, el Espíritu Santo dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Esto quiere decir, lo que traigo en mi corazón, solo yo lo sé. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pero ahora escucha. Y nosotros, personalízalo, yo lo leo en plural, tú personalízalo, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pues si tú y yo no recibimos al Espíritu Santo correctamente, que algunos lo hemos recibido como habíamos recibido a Jesús, ¿no? Jesús es mi Señor y mi Salvador, y hasta ahí se quedó. Nada que ver con ser hecho su hermano, hecho semejante a él. Traigo ese filtro puesto y eso me impide permitirle a Dios hacer otra cosa. Bueno, Dios está rompiendo eso, ¿no? En nuestros corazones y enseñándonos a recibir a Jesús correctamente. Conforme el Espíritu Santo te lo va mostrando, tú vas recibiendo a Jesús en esas tareas, en esas dimensiones, en esos lugares en tu corazón. Lo mismo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te es dado para que trabaje, para que cumpla el propósito de Dios en tu vida. Y aquí está una grandotota, ¿no? El único que te va a hacer comprender lo que Dios, tu Padre, te ha dado, ¿es quién? El Espíritu Santo. Esa es la razón por la que tú y yo no podemos meternos a la Biblia autónomamente y entender lo que Dios nos ha dado.
Ahí está escrito. Pero si el Espíritu Santo no te lo muestra, no lo vas a encontrar. Este sistema divino es absolutamente seguro. No hay cómo hackearlo. Y se comprueba en el fruto. Por eso Jesús dijo, miren, no, ustedes, va a haber muchas cosas, pero ustedes no se confundan. Lo hizo Dios, tiene su marca. El fruto lo legitimiza. No lo hizo Dios, no lleva el fruto. Es muy sencillo. Aunque suene bien y sea así muy asombroso y lo que sea, no se confundan. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tienes recibido al Espíritu de Dios en ti? Si en tu corazón y en tu entendimiento no está ya designado este sistema de provisión, mi Padre preparó todo de antemano para que yo sea su hijo. Y el responsable de írmelo entregando es el Espíritu Santo. Y entonces, si yo he recibido eso, mi proceso interno, la nueva lógica sobre la cual voy a pensar, pues tiene que funcionar acorde a esa provisión, ¿cierto? Mi asunto no es qué hago, sino es qué me ha sido dado, qué está preparado. Muéstrame. Eso es la vida de un hijo provisto. Eso es como Jesús vive su existencia, guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cumple la promesa por medio de su enseñanza en mí, que es vivencial, acomodando lo espiritual con lo espiritual. La operación de la mente de Cristo en mi ser resulta de la construcción de un entendimiento hecho por la vivencia de verdad que me es dada. Vamos a seguir viendo esta provisión maravillosa. Voy a repetir el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Saber lo que Dios te ha concedido es vivencial, no es teórico, no es informativo. Si es comprobado, es vivido, entonces lo sabes. Versículo siguiente dice, esto que Dios nos ha concedido, también lo hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu. ¿Quieres hablar correctamente? Tienes que dejar que el Espíritu Santo te enseñe a hablar. Lo voy a leer otra vez. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Para el ser humano, traer confusión es normal. Tú naces y no sabes, y vas descubriendo, y la gente te dice, es así, es así, es así. Cada quien se va formando su concepto, pero la característica de todo ser humano es que vive confundido. Hoy hay una enorme movimiento para confundir a la niñez y a la juventud aún con respecto al género de su cuerpo físico, ¿no? No importa qué órganos traigas puestos, eso no quiere decir que tú perteneces a este género, quiere decir que quién sabe qué seas. Y tú y yo traemos una mentalidad que tiene que ser destruida, santificada, acostumbrada, adaptada a la confusión. A aceptarnos en ignorancia de cosas, a darnos licencia de vivir esa ignorancia con comentarios que salen, pero que expresan lo que crees. Pues yo no sé, Dios sabe, pero pues yo no sé. A ver, hijo o hija de Dios, ¿cómo está eso? Si a ti se te ha dado no el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios para que sepas todo lo que Dios te ha concedido. Y el Espíritu de Dios no es una enciclopedia que te informa,
es un maestro que te habilita. Aquí lo dice, lo cual también hablamos, y si lo podemos hablar es porque hay un proceso que se ha formado en nosotros, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando el Espíritu Santo te está enseñando, las cosas en ti se acomodan en orden correcto, en entendimiento correcto, en claridad. Tú no puedes aceptarte en ignorancia, puedes aceptarte en aprendizaje, está bien. Estoy aprendiendo, estoy siendo enseñado. Pero todo donde no tengas claridad, no lo aceptes como algo normal. En el momento en que te das cuenta que requieres de verdad, recíbela, porque el Espíritu Santo está allí para dártela. Pero si tú canalizas esa falta de verdad en ti bajo ese sistema lógico humano de, pues, ¿quién sabe? ¿Te prestaste a recibir revelación, a ser enseñado por el Espíritu? Si tú razonas las cosas, es que yo siempre le he hecho así. Yo le digo a Dios y a Él que Él se encargue. Ajá. ¿De veras? O sea, ¿vas a seguir en esa necedad? ¿O vamos a venir a ser el producto de la enseñanza del Espíritu Santo? ¿Te das cuenta de lo glorioso que esto es? Ser enseñados cada uno de nosotros por el Espíritu Santo, para que en tu corazón las cosas se acomoden, lo espiritual a lo espiritual. Si deseas vivir lo que este resumen te presenta, permítele al Espíritu Santo mostrarte cómo, en el contenido completo de este ágape, haciendo clic al enlace del video señalado por la flecha. No te olvides de compartir este video, de suscribirte a nuestro canal y de hacerle clic en la campanita para recibir los avisos de nuestros nuevos videos. ¡Bendiciones!